¿Tiene un gobierno legitimidad, derecho a decidir si derroca o no derroca a un líder? ¿Quién decide qué líderes merecen ser derrocados? ¿Un líder supremo en Estados Unidos? ¿Sin autorización de la ONU? ¿Sin autorización del Congreso? El problema de entrar en esta ley de la jungla, donde una sola persona puede decidir quién gobierna los países, incluso aquellos que son regímenes dictatoriales, es que, al final, puede llevar a un orden mundial basado en el capricho. Pero no solo eso. El ejemplo que está enviando Trump también es muy peligroso. ¿Cómo ven Putin o Xi Jinping en China lo que está pasando? Antes decíamos que, por supuesto, no van a intervenir para ayudar a Irán. Pero lo que sí ven es que en este nuevo orden internacional, desorden internacional lo llamo yo, estamos ante la ley del más fuerte. Y ahora nos encontramos con esos tres aspirantes a emperadores. Trump en las Américas, con claramente intenciones de ser influyente en otras regiones, Xi Jinping en China, queriendo controlar cada vez más la esfera asiática, donde está ejerciendo muchísima presión, por ejemplo, en países más pequeños como Filipinas, y después Vladimir Putin, que por supuesto, aunque con un gran traspiés en Ucrania, tiene la aspiración de retomar el imperio soviético y expandir su territorio a través de la guerra y el conflicto. El problema es que cuando tienes estos tres emperadores tratando de repartirse el mundo, lo más normal es que esto lleve a conflictos no solo en los lugares donde tratan de expandirse, sino que el riesgo aumenta y sube de que también ellos entren en conflicto. Otra de las razones de que Trump haya decidido llevar a cabo esta operación es probablemente el éxito de la operación contra Maduro. El hecho de que las fuerzas especiales estadounidenses consiguieran descender sobre el Palacio Presidencial y llevarse al líder de Venezuela fue uno de los motivos que llevó a Trump a decir, bueno, no tengo límites, todo me sale bien. Y sin embargo, esta es una apuesta más arriesgada que la de Maduro. Estamos hablando de un régimen más asentado y que además tiene mucha más lealtad en la estructura de poder de la que tenía Maduro, que claramente fue traicionado por los suyos. Entonces, en este caso, estamos ante un riesgo muy grande para Trump. El éxito de la misión le podría permitir decir, bueno, sí que defiendo los intereses de Estados Unidos. Esto no es una aventura fútil, sino que, mira, he conseguido derrocar a otra dictadura, he conseguido gestionar el petróleo de otro país y he conseguido también aumentar la influencia de Estados Unidos en el mundo. El problema sería que este conflicto se extendiera mucho en el tiempo. En Estados Unidos hay elecciones en noviembre, legislativas, que son clave para la supervivencia de Trump. Clave porque si el Congreso pasara a estar dominado por los demócratas, podemos tener casi la seguridad de que habrá un impeachment contra el presidente y podría perder el poder. O como mínimo lo tendría mucho más difícil para aprobar cualquier ley y cualquier legislación. Por eso, yo creo que en los próximos días Estados Unidos va a golpear con toda la fuerza que pueda y con el apoyo de Israel para intentar forzar ese derrocamiento. Pero como ya han dicho muchos expertos, una cosa es el bombardeo aéreo y otra cosa es hacer derrocar a todo un régimen que lleva 50 años casi establecido. Es posible, y lo veremos en los próximos días, que Irán aguante y que Estados Unidos e Israel tengan que entrar en una fase nueva de la guerra. Si lo quieren derrocar, ¿están o no están dispuestos a poner miles de soldados en Irán? Y cuando hablamos de miles, hablamos de muchos. En Afganistán, Estados Unidos, a pesar de haber derrocado al régimen talibán, nunca llegó a controlar el país. La razón es evidente. Nunca tuvo suficientes soldados. Pudo controlar Kabul, Kandahar, otras ciudades principales. Pero los talibán se rearmaron, volvieron al poder y no tuvieron ningún problema en recuperarlo después de otros 20 años de guerra. Si nos vamos a Irak, también vemos cómo
El derrocamiento de un régimen dictatorial puede terminar en desastre. En este caso, sí, se eliminó a Saddam Hussein, pero se desmanteló el ejército y esos militares se convirtieron en milicias terroristas. Y durante los siguientes años, Irak vivió un horror de masacres y de conflictos. El hecho de querer cambiar completamente el orden de la región está llevando a Estados Unidos a pactos con el diablo. En Siria, un exterrorista es hoy un hombre de paz al que se recibe en la Casa Blanca. Todas esas dictaduras, como Qatar, como Emiratos Árabes, como Bahrein, nadie habla ahí de democracia. Tampoco habla nadie de democracia en Arabia Saudí. Son amigos y se pliegan a los intereses de Estados Unidos. Y aparte, hacen grandes negocios con Trump y con sus amigos. El problema que tiene Irán, aparte de ser un régimen despreciable, es que no hace negocios con Estados Unidos y que se ha postulado como un enemigo de los americanos. Y eso es algo que no pueden permitir. Y sin embargo, imaginaos que cae el régimen de Irán. El control que Estados Unidos e Israel tendrían sobre la región sería entonces casi absoluto. Eso les permitiría controlar mucho mejor los flujos de petróleo, del comercio, de lo que es una región que produce muy poco de valor y sin embargo, gracias al petróleo, ha convertido muchas de las ciudades, muchos de los países en lugares ultramodernos donde hay muchísimo dinero. Cuando hablamos de tres emperadores, de China, de Rusia, de Estados Unidos, luchando por la supremacía del mundo y expandirse a costa de países más débiles, y os hablo de la posibilidad de que exista un conflicto ahí, el hecho de que Estados Unidos pueda estar ganando en esa batalla del expansionismo, puede hacer también que China, Rusia y otros países, ¿no?, aliados suyos como Corea del Norte, busquen la manera de contrarrestar ese poder. Y en medio de todo esto, ¿qué tenemos? Una Europa que está desaparecida, que no pinta absolutamente nada, que no influye en todo lo que está pasando y que se está quedando claramente atrás. Por supuesto, hay una intención de rearme. Los alemanes van a gastar decenas de miles de millones, pero esto llevará muchísimo tiempo. Mientras tanto, Europa es simplemente un espectador en este tablero donde las grandes potencias se están jugando el reparto del mundo, de los recursos naturales y de los intereses comerciales que pueden hacer que los países sean más ricos o menos ricos. Si hay algo que se puede decir de todas las guerras es que son impredecibles. Sabemos cuándo empiezan, pero no sabemos nunca cómo acaban. Y tampoco cuánto se pueden expandir y hasta qué punto se pueden convertir en un conflicto regional e incluso global. En el caso de Estados Unidos, estamos en un momento donde es difícil predecir cuáles son los objetivos que tiene Donald Trump. Sabemos, por supuesto, que quiere un régimen diferente al frente de Irán. Pero ¿qué es lo que quiere después? ¿Quiere volver a tener un shah, un rey, un monarca que dirija un país como Irán? ¿Hasta qué punto puede gestionarse desde la distancia los destinos de un país? ¿Van a hacer los iraníes lo que él espera? Incluso si el régimen cae, ¿cómo controlas para intentar que toda esa estructura del poder que ha operado durante 47 años pueda ceder a una democracia, por ejemplo, si fuera el objetivo? Los destinos de Irán es difícil. Lo que se ha hecho en Venezuela, que es mantener el régimen y simplemente cambiar de líder, eso, desgraciadamente para Trump, es difícil de replicar en un país como Irán. Y aquí va un poco ya una opinión personal. Yo soy un convencido de que los países, por muy fuertes que sean, no deben intervenir en los destinos de otras naciones. Ni siquiera cuando estamos hablando de dictaduras, porque la historia nos demuestra que cuando tú cambias un régimen por la fuerza, desde el exterior, siendo una potencia extranjera, realmente, ¿cuántas veces esto sale bien y ese país termina convirtiéndose en una democracia o en un aliado
tal como tenías planeado. Muy pocas veces. Lo normal es que venga el caos cuando no es una revuelta autóctona. En el caso de Irán, Estados Unidos podía haber echado una mano justo cuando los manifestantes, miles de ellos, estaban en las calles. Trump prometió entonces, en unas declaraciones, si matáis a los manifestantes, lo vais a pagar y va a haber una intervención. Muchos pensamos que iba a intervenir en ese momento. Es verdad que todavía no tenía el despliegue quizá necesario para intervenir. Al darle tiempo a los ayatolás para reprimir, matar y detener a los miles de manifestantes que estaban en la calle, aquella revolución volvió a morir como las anteriores. Y sin embargo, ahora Trump les pide a los iraníes que vuelvan a salir a la calle. Pero salir a la calle supone arriesgar la vida. Y después de lo visto con las masacres de las últimas semanas, probablemente hay muy poca gente que quiera salir a la calle para intentarlo de nuevo. Y sin embargo, las noticias que llegan, porque es verdad que Internet de nuevo está cortado y no hay mucho de lo que nos puedan informar más allá de la propaganda del régimen, sí sabemos que la muerte del líder supremo ha sido celebrada en algunos puntos de Irán. No me extraña, yo estoy convencido de que en sus casas, en la intimidad, la mayoría de los iraníes desearían que esta operación militar fuera rápida y que terminara con el régimen derrocado y todos los ayatolás en la cárcel. Pero que eso ocurra no quiere decir que al día siguiente tengamos una democracia, que tengamos libertad, que las mujeres puedan volver a elegir si llevan o no el velo, algo que hoy en día no pueden hacer. Es incontrolable en un país donde además Estados Unidos no conoce la cultura, donde no tiene todavía la información suficiente para actuar en consecuencia. Es difícil saber qué camino tomará.